chaypi kapancharin ari. Ali chishi tuta urasta charipaychik nipani tukuy mashikuna kaypi rikuna huk mashikuna shinallata yupaychani nipani kay mashi José Luis ñuka Quichua kumanta shinallata paymi kay hatun rimarita inti raymi hawa rimarin kapak tantanakuyta rurashka kapan shinapash napayta chayachipanchik kay mashi Johnny Palacios kay gestor cultural Colombia mama llaqtamanta kaypi kaqpi shinallata tayta José Ramos López kay antropólogo Perú mama llaqtamanta shinallata ñukanchik mashi Alfonso Cachimuel kay Ecuador mama llaqtamanta hatun yachaq mashi kay pueblo Quichua Otavalo manta kaypi kapan shinapash kunanpi ñukanchikpak inti raymi chayamukpika astawan karin hatun raymimi kan uchillakunapak hatunkunapak rukukunapak wambrakunapak qharikunapaq warmikunapak shinapash kunanpimi shuk takikuta kay ñukanchik yayakunapak kashka shuk sukuskupimi takishpa uyachikripani shinapash kikinkunapak may sumak ali kashka kapachun chaskipaychik uyapankichik. Arishinami kay tutauraspik kay inti raymi taki tushunata uyachishpa katijuparkani shinapash ñakutin shuk pachakunapi tuparishpa kanakupashun mashikuna ñuka shutimi kapan Norberto Yagata kay grupo Hataris RM pak ñawpaman pushak alli tuta mashikuna. Alituta tukuy mashiyukuna alishamushka kapaychi kaypi wikikikunawan kaqta yalinkapas shamupashkanchik shinaka kutimbash kaypi Quichua kawsay llamkaytami paktachishpa shamunahupanchik shinaka tukuykunawan kutimbash alishamushka kapaychi. Muy buenas noches con todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en este momento en una transmisión en vivo, en un conversatorio muy interesante, muy importante acerca del Inti Raymi. Hoy vamos a estar desempolvando el significado real del Inti Raymi. Para ello, pues, cuento con tres personajes muy importantes que saben del tema. Vamos a estar dialogando, conversando un poco sobre el tema del Inti Raymi, el significado, la esencia real, sobre todo las formas de celebración en los diferentes rincones de los Andes. Para ello tenemos participantes desde Colombia, desde Ecuador, también desde Perú.
Cada uno de ellos van a ir presentando sus conocimientos, sus saberes en este ámbito del Inti Raymi. También invitarles en este espacio a cada uno de los participantes, también a los que siguen esta transmisión, que pueden comentar, pueden realizar las preguntas correspondientes. Vamos a estar leyendo cada una de ellas, vamos a estar eh, también respondiéndole. Esperemos que nos alcance el tiempo para dar respuesta a todo y cada uno de sus inquietudes. Esto es un conversatorio abierto. Si ustedes también en los comentarios quieren complementar con algo, quieren también contribuir con algo extra, pues pueden hacerlo con total seguridad. De esta manera damos inicio, por lo tanto, enviando los saludos respectivos también a cada uno de los mashis de Colombia, de Perú. Tenemos a Mashi Johnny Palacios desde Colombia. Tenemos también al Mashi Alfonso Cachimuel desde Ecuador. También tenemos al Mashi José Ramos desde Perú. Shinaka Tukikunawan, Ali Tutaguta Charipaichi. Niaka Yarishpakangapo, para poder dar inicio, pues vamos a escuchar los saludos correspondientes también de cada uno de los ponentes. Alituta Johnny Palacios Mashigo, Ali Shamushka Kapai. Alituta Chachi José Luis, Alituta Machico José Ramos, Machico Luis Alfonso Cachibuel, Yucapa Sutínica Johnny Palacios, saludando a todos los que en este momento nos escuchan y nos miran desde las diferentes redes sociales. Aquí estoy transmitiendo desde Popayán, en Colombia, es la capital del departamento del Cauca. Pues quiero darles algunos elementos de cómo venimos estructurando el Inti Raymi acá en Colombia en general y en la zona en la que estoy, que es el departamento o la provincia, sería, digamos, equivalente tal vez en otras naciones, la provincia del Cauca. Comenzar manifestando que digamos, lo primero para mí sería enunciar que efectivamente aquí en Colombia se está llevando a cabo la ceremonia mayor del Inti Raymi en muchos departamentos, comenzando desde el sur, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, cuya capital es Pasto, digamos, referente por la cercanía con el Ecuador. Ya se viene celebrando hace muchos años, incluso ha sido ya en esa zona en específico declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Seguidamente, digamos, más hacia el norte está el departamento del Cauca, donde estoy yo, donde también se celebra. Está el departamento del Valle del Cauca, en la zona cafetera, en lugares como Risaralda, Manizales también se celebra. Hay referentes también incluso en la misma Bogotá, en la capital de Colombia, y en algunas zonas aledañas. Quería manifestar esa situación porque cuando hemos visitado otros pueblos hacia el sur, nos dicen, la verdad es que sí, sí, y es precisamente yo creía, digamos, la base es porque somos pueblos andinos. Cómo se ha gestado el Inti Raymi acá es desde ese sentir de hermandad con nuestros pueblos andinos. Eso nos ha hecho precisamente ir tomando cada vez más fuerza en el Inti Raymi y con esa intención de tejernos a lo largo de todos los Andes con esas celebraciones tan bonitas que nos han dejado nuestros pueblos, con sus matices, con sus perspectivas, pero sobre todo, digamos, con ese llamado a sentirnos parte de la naturaleza y parte de la vida. Sí, esta es la primera enunciación. La segunda enunciación, desde el llamado que nos hacen a desempolvar el significado del Inti Raymi, digamos, acá en la zona en la que estoy, gestamos precisamente ese renacimiento de la cultura ancestral a partir de lo que nosotros conocemos como palabreros.
que son los encuentros que hacemos en la tulpa, alrededor del fuego, pues compartiendo las medicinas sagradas del mambe, el ambil, la hoja de coca, el tabaco, eh, y en ese espacio es donde para lo que hemos dicho acá en torno a esta ceremonia mayor es que precisamente nuestros ancestros eh, siempre estuvieron con esa pregunta tan abierta de cuál es el lugar que ocupamos nosotros, los seres humanos, o los lunas, digamos, en la Tierra, en la naturaleza, en el universo. Y al intentar precisamente darnos nuestro lugar dentro, dentro de este universo, pues encontramos que somos parte de la naturaleza y nos encontramos también en la ciclicidad de la vida, en la ciclicidad del tiempo, en la ciclicidad de las estaciones, ¿sí? Y teniendo, digamos, nuestra Pachamama, nuestra Alpamama tiene ese como fundamento, esa cercanía con el sol y la luna, que precisamente con esas interrelaciones que podemos hablar de la vida en este planeta, en nuestro Alpamama. Entonces, celebrar Inti Raymi, así como los otros Raymis que se celebran a nivel andino, es un llamado a unirnos a la ciclicidad de la vida, a entender, digamos, que nuestro camino ancestral o espiritual, como se quiera ver, está ligado íntimamente a sentirnos parte de la naturaleza y no extraños a ella. Eh, Precisamente en alguna ocasión se estaba en un palabreo esa situación de que nuestros pueblos andinos tienen muchos matices. Acá hacia el norte de la zona andina, precisamente en el departamento del Cauca, hay alrededor de 10 pueblos indígenas, pero no todos los pueblos indígenas compartimos la misma lengua, ni tampoco, digamos, nos acercamos a la espiritualidad desde las mismas celebraciones. Digamos, solo para dar un ejemplo, acá el pueblo Nasa, desde su cosmovisión, tiene un ritual mayor que se llama el Sekbuy. Y el Sekbuy también se celebra en la misma fecha y también es una ceremonia solar. Eh, y así, digamos, diferentes pueblos le pueden llamar, puede tener un nombre diferente, pero el contenido siempre va a estar alineado precisamente con lo que decimos, con la ciclicidad del tiempo y de la vida. Y encontrar, digamos, encontrar en esa ciclicidad y en esas ceremonias mayores, que son más los elementos que nos pueden estar uniendo como comunidades indígenas, que lo que nos está separando. Digamos que al fin y al cabo podemos ser simplemente matices de pueblos hermanos que estamos íntimamente ligados a sentirnos parte de la naturaleza y parte de la vida. Seguidamente, pues manifestarles también otro punto que quiero desarrollar. Mm, que aquí en donde yo estoy, en la zona que estoy, es la capital del departamento del Cauca. La capital se llama Popayán y se venían en unas dinámicas no tan favorables a la ancestralidad indígena porque pese a que, como les decía, tenemos más de 10 pueblos indígenas alrededor de la capital, no se venía festejando ni para la expresión cultural de nuestros pueblos indígenas. Es algo que ya se venía hablando en muchos espacios y vimos hace 4 años una oportunidad a raíz de una movilización muy, muy grande que hubo aquí en Colombia. Aquí Popayán también se caracteriza por tener, digamos, una raíz ancestral fuerte, aunque ha sido tapada, digamos, por la cultura occidental, pero geográficamente Popayán tiene un espacio que se llama el Morro de Tulcán, le dicen que es un espacio, una forma piramidal muy antigua. Y en esa forma piramidal se había colocado la estatua de uno de los conquistadores, de Sebastián de Belalcázar. Pues resulta que en el 2021, en el marco de la movilización, que también se unieron los pueblos indígenas, un pueblo indígena en particular, el pueblo Mizaj, eh, le hace un juicio a Sebastián de Belalcázar y parte pues de lo que se determina en la sentencia es derrumbar la estatua de ese lugar porque es ancestralmente un lugar sagrado, ceremonial.
se logra precisamente derrumbar esa estatua en el marco de la movilización, y de ahí en adelante es que se decidió precisamente celebrar el Inti Raymi en ese espacio, haciendo la convocatoria para que indígenas de aquí del Cauca nos den ¿sí me escuchan? Voy a seguir hablando, espero que me estén escuchando. Sí, prosigan, sí, por favor. Eh, ya, y otra de las cosas, digamos, que acá se planteaba, ¿no? Al retomar la ceremonia de Inti Raymi, nosotros decíamos, bueno, preguntaba a la gente qué era el Inti Raymi, y nosotros le decíamos, pues, nosotros lo entendemos como la fiesta del sol. Dice, pero ¿cómo así que una ceremonia indígena es una fiesta? No entendemos eso. Y para nosotros en nuestro retejer de esa ancestralidad ha sido entender que el Inti Raymi es un llamado a que a lo que nosotros, digamos, desarrollamos como desde el Suma Causai, es a ese vivir bien y a sentirnos que la vida es alegre, que nuestras ceremonias no son tristes, nuestras ceremonias son llenas de vitalidad, llenas de alegría, de color, de risas, de danzas. Por eso, en esa reconstrucción del Inti Raymi que estamos haciendo, le decimos a la gente que hay un espacio para la expresión cultural, como se ha venido gestando acá, digamos, al pie del Kuta Inti, del Morro de Tulcán, la pirámide que les comento, hay una tarima y hay un espacio como para actos culturales. Entonces la gente durante el día de la ceremonia, durante la tarde nos damos cita ahí, se abre el espacio para todos los pueblos que lleguen y para, digamos, la gente de ciudad también, para los visitantes, y se hace un espacio cultural. A los mayores de los pueblos pues son los encargados de abrir la ceremonia, de dar como los parámetros, y enseguida empieza, digamos, la música de chirimía, las danzas que traen los muchachos, los chicos de los diferentes territorios indígenas. Después ya se les da otro espacio también a los compañeros músicos. Ese espacio se prolonga más o menos hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche se cierra el espacio cultural y ya nos damos cita en la punta de la montaña de la pirámide, y ahí ya, digamos, se da a continuación con un trabajo ya más espiritual. Encendemos el Padre Fuego, eh, se hacen círculos de palabra, mientras otros podemos estar haciendo también, digamos, otras actividades. Por momentos también se activa la música, y esperamos ya el amanecer en ese lugar. Eh, Al amanecer pues ya se hace la chacana, se hace la ofrenda y hacemos ya la ceremonia de recibimiento al sol. Es así como lo venimos gestando en este espacio. Y bueno, de pronto hay otras situaciones, pero de pronto no quisiera contar el tiempo también de los otros compañeros y de la gente que quiera preguntar, entonces con eso daría finalizada inicialmente mi intervención. Ya. Eh, Muchas gracias por la intervención. Sí, prácticamente nos ha contado cómo es en sí la celebración del Inti Raymi por Colombia. Sí. Un poco diferente, podríamos decir. Vamos a seguir escuchando a continuación también al país de Ecuador, por supuesto a Perú. No se olviden seguir comentando, Mashikuna. Vamos a ir leyendo los que alcancemos o las preguntas más interesantes. Vamos a ir dando lectura para poder también dar respuesta entre los tres. Sí, esto es un conversatorio en la cual todos podemos participar en los comentarios también. Como decíamos, pueden complementar, pueden acoplar algo extra. Mashikuna, Shinaka, Shinami Katipanchi, Kaipimi, Nia, Johnny Palacios, Mashika, Nia Rimashpa, Paipa Mama Yactamanta, Colombia Mama Yactamanta, Imaginami, Kay Inti Raymi,
Rekunata Pactachispa Shamun, Chaitami Rimashpa Kaparka. Johnny Palacios, sí, no nos dio la oportunidad al principio de presentarles, pero sí, Taita Johnny Palacios es médico tradicional de plantas sagradas con su Yachayhuasi en el municipio de Paisampa, también en el departamento del Cauca. También es caminante de la vida a partir de la cosmovisión andina y amazónica. Pertenece al resguardo indígena de Ricaute en el municipio de Páez, departamento del Cauca. Sí, también ha venido haciendo parte de diferentes procesos comunitarios, perteneciente también a la Asociación Cultural Alpamama Huahuacuna, desde donde hace un tejido de reconstrucción de Inti Raymi en el departamento del Cauca. Y también ha hecho parte de procesos organizativos y asociativos de gestión cultural y de fortalecimiento de las culturas ancestrales del Cauca y Nariño sur de Colombia. Shinamika Parka, Johnny Palacios Mashkuna, Kikingu, Unawan Pakta Kaipi, Rimashpa, Shamuna Hupashka. Kaipa Chapi, Yali Chipanchi Mashikuna. En este momento damos paso también a Mashi Alfonso Cachimuel, quien va a hablar sobre Ecuador de la misma forma, va a clarificar las formas o las diferentes formas de celebraciones, en este caso de Ecuador. Alfonso Mashi también, entre otras más, es especialista en historia, cultura, antropología, en ello pues filosofía y cosmovisión andina y lengua quichua. Es diplomado en medicina tradicional con enfoque en neurociencias e interculturalidad, celebrante de ceremonias y rituales del calendario agroastronómico andino, fundador y ex coordinador de la Fundación Ecuatoriana de Centros Ceremoniales Indígenas. Es docente universitario en la UTN, UPS, CEIC, PUSE, diplomado de reconocimiento como investigador en interculturalidad y programa de vinculación con la UTN. También ha publicado diferentes artículos y obras relacionadas a la filosofía andina. Shinaka, Shinami Kaipachapi, Nyamashi Kunawan, Kapan, Alfonso Cachimuel, Paigupash Kaipi, Imashinami Kai Ecuador Mamayaktapi, Kai Reimi Kunata, Pactachishpa, Stongai, Kai Inti Reimi Hawa, Mirimashpa, Shamupangam. Shinaka, Alfonso Mashigo, Alitutata Charipay, Kikimba Pachagumikapan, Katipaijam. Alituta Mashikuna, Mashi Yomi, Mashi José Ramos, José Luis, Mashi Yupaychani, Kai Ashata, Kai Rimarina Piuman, Kimichimushkamanta, hasta Wampachaka, Kai Yukanchi, Causa y Manda, Yukanchi, Raimi Kunamanta, Ashata Yapa, Rixingapa, Randy Yachangap. Bueno, estimado Johnny, José Ramos, José Luis, realmente yo creo que siempre nos hacen las preguntas, ¿no? Donde quiera que estemos, nos mencionan, ¿no? O sea, ¿qué es el Inti Raymi? Más sobre todo acá por el Ecuador, en la zona norte, hasta el año 1990 aproximadamente, sí, se decía San Juan, San Juan, San Juan, o sea, las fiestas de San Juan, así era, ¿no? Desde 1990, con motivo de cumplir los 500 años de resistencia, de vivencia de nuestros pueblos, de nuestras culturas, pues ya empezamos nosotros también a cambiar nuestros nombres, ¿no? Al menos si es que nosotros ya los mayores no pudimos cambiar nuestros nombres, entonces ya con los hijos empezamos a recuperar los nombres propios, ¿no? De cada uno de nosotros y también las festividades, ¿no? Entonces ya no dijimos San Juan, poco a poco, o sea, ya hasta la actualidad estamos llamando Inti Raymi, ¿no? Y en particular aquí en la provincia de Imbabura, sobre todo el norte, Pichincha, y sobre todo Imbabura, norte del Ecuador, lo hemos llamado desde tiempos ancestrales Hatun Punja. Hatun es grande, Punja es tiempo, día. O sea, es momentos de celebración, ¿no? De conmemoración de una de las festividades milenarias. Al decir milenarias, me atrevo a dar una antigüedad tentativa, ¿no? Si es que nos pregunta, bueno, pues, o sea, ¿desde cuándo celebran?
pues que es una fiesta una festividad que trajeron los incas. No, va mucho más allá. Así es que aproximamos, o sea, eh, visualizar la historia, la cuestión arqueológica, la cuestión, por ejemplo, más sobre todo agroastronómica. Estamos hablando de unos 5.000 años, porque nosotros en el mundo andino no estamos pues, en el año 2024, ya a nosotros aquí en el Ecuador, desde el 21 de marzo. En cambio, en Perú, Bolivia, desde este, desde este día solsticio, ¿no? De este mes, 24 de junio o 21 de junio, ingresamos, mejor dicho, todos al año 5.532. O sea, ese es el verdadero año, ¿no? Entonces, imagínense, no es pues solamente una festividad de unos años atrás nomás, es una festividad milenaria, o sea, el Inti Raymi, ¿no? Entonces, nosotros acá en el Ecuador tenemos ciertas particularidades, también puede haber similitudes, ¿no? Un poco, no sé si es que puedo compartir pantalla, José Luis, sí creo, ¿no? Sí, Era, sure. no sé si es que se visualiza, me avisan, ¿no? Sí se visualiza. Disculpa, Machu. Ya, Yupaychani, Yupaychani. Entonces, por ejemplo, para hablar del Inti Raymi, o sea, debemos centrarnos, ¿no? O sea, no es una festividad mundana, no es una fiesta por ser fiesta de carácter pagana, o sea, de carácter tal vez en el que solamente alegramos nuestro espíritu al zapatear o al danzar o al estar, por ejemplo, en las broncas o en el tingui que tenemos, ¿no? A nivel andino en esta temporada. No, no solamente es eso. O sea, lo importante es que nuestras festividades, sí, es de carácter científico. Me atrevo a decir eso, porque nuestra festividad no es, o sea, como cualquiera. Nuestra festividad, el Inti Raymi, se sustenta en la astronomía. Porque, o sea, ¿por qué en la astronomía? Porque justamente damos estas festividades por el solsticio de verano, porque cuando los rayos del sol, porque ya en estos días, si ya la próxima semana, está extendiéndose más al extremo del hemisferio norte. Por eso es que nuestros taitas realizaban el ritual Intihuatana, un simbólico amarre del sol. ¿Para qué? ¿Y qué decían? Taita Inti, ven, regresa, que ya tenemos frío, mucho frío. Retorna, no te pierdes allá, no te pierdas allá en el lejano norte, regresa. Y en ese retorno el sol cavilaba, sacudía, es decir, que el sol bailaba. Entonces, y retornaba una vez más. 3 meses se fue y en 3 meses otra vez estará aquí en la mitad del mundo. Y nuestros ancestros veían a los astros, al sol, a la luna, justamente para regir, ¿no? Nuestra vida misma, la vida de la chacra, ¿no? Del maíz. Sí, las fiestas, las festividades sobre todo. Por eso es espíritu, o sea, es una festividad de espiritualidad, no religión. O sea, nosotros en las culturas andinas no tenemos religiones, nosotros tenemos espiritualidades, ¿sí? En nuestra espiritualidad o sea, te aglomera todo, no te segrega. Nuestra espiritualidad convoca a todos son bienvenidos, todos y todas, ¿no? Entonces, realmente en esta festividad, o sea, como somos culturas solares desde México hasta Chile, somos pueblos que realmente para nosotros vemos al astro rey, a la comunidad divina, yo me atrevo a decir, ¿no? Al sol, a la luna, a las estrellas, o sea, como entes que nos protegen, entes que rigen el ciclo agrícola. Y por eso es que también se hacían estas festividades, ¿no? Entonces, para hablar de este tema, por ejemplo, o sea, no es así simple, ¿no? Siempre hay que pedir permiso, ¿no? A nuestros mayores, ¿no? O sea, porque ellos son los que realmente heredaron este conocimiento milenario, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros nos atrevemos a decir, ¿no? De que aquí estamos presentes de nuestros apus, nuestros yayas, nuestros taiticos, mamitas, estamos aquí. No, no, o sea, no nos hicieron desaparecer con la invasión española. Sí, o sea, se olvidaron los españoles de sacar las raíces. O sea, nosotros
Tal vez los españoles consumieron el fruto, tal vez el tronco, pero se olvidaron de las raíces. Y eso somos, ¿no? Y esas raíces estamos empezando nuevamente a retoñar, a crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos también inculcar, ¿no? A nuestras comunidades, a nuestros hijos, hijas, ¿no? Entonces, o sea, por el tiempo quiero dar un breve detalle, ¿no? Aquí, sobre todo en el norte del Ecuador, en mi provincia o departamento Imbabura, el cantón Otavalo, ¿no? O sea, este es el calendario así breve, ¿no? Que el 21 o 22 de junio, más sobre todo en Otavalo, se ha institucionalizado cada 22 de junio para iniciar el Inti Raymi. Lo hacemos con un rito, ¿no? Iniciamos un rito con un pago, con una ofrenda, ¿no? Sí, consistente tal vez de un potaje, un mediano, uy, papas, granos, chicha, todo eso, ¿no? Entonces ofrendamos en un lugar sagrado, puede ser en una vertiente, cascada, algún montículo, algo que fue un lugar de espiritualidad, ¿no? Entonces nos bañamos, si es que es en la cascada, en las lagunas, nos bañamos, ¿no? Puede ser al mediodía o a la medianoche, ¿no? Y con esa purificación de nuestro cuerpo físico, espiritual, mental y emocional, o sea, con esa energetización, porque en el solsticio, según los entendidos, hasta 2 días está, pues, o sea, el sol, la tierra, el agua, todos los elementos de la naturaleza, está con un magnetismo, está con un poder que te atrapa, que, sí, entonces, más bien nosotros como personas de luz, que estamos caminando en el sendero de la luz, o sea, eso sentimos esa vibración, ¿no? Entonces, el solsticio. Entonces, iniciamos esa danza, ¿no? Ese baile, no es un baile cualquiera de parejas, es un baile comunitario en forma cíclico, en forma circular, que imitamos, ¿no? Que imita como el solcito, da su giro alrededor del sol, era en forma circular. Todo es espiral, ¿no? O sea, todo, nuestro pelo, nuestros cabellos de espiral. Si es que usted lanza una piedrita en el agua, todo se hace espiral. ¿Sí? En nuestro sistema solar es espiral, no es tal como nos dan ahí como ruedas, ¿no? No es eso. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, el concepto mismo, ¿no? Acá en Imbabura decimos también estos días del Inti Raymi, Hatun Punya, ¿no? También decimos, también realizamos el ritual Intihuatana. No es que se realizó solamente en el Perú, en Bolivia, el amarre del sol, se realizó aquí también, ¿no? O sea, un acto simbólico, todos, o sea, hermanados en forma circular o cíclico, gritaban, sí, para que la deidad, nuestro astro rey, vuelva, como les dije hace un momento. Sí, entonces también el Intihuatana, ¿no? Algunos lo hicieron en el Perú, por ejemplo, creo que hicieron con obeliscos, toda esa cuestión, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Acá en el Ecuador, por ejemplo, ya les dije del baño, ¿no? El arma y chiche, ¿no? Igualmente, también, o sea, se hace un ritual de las alturas, ¿no? Porque es fiesta para el sol, pues. Entonces, a las tolas, ¿no? En las lagunas de las alturas, ¿no? Allí se acostumbraba a ir, ¿no? Nuestros mayores a realizar los ritos de agradecimiento por las cosechas del maíz. O sea, que el maíz es el grano bendito, o sea, es el grano central para nuestras festividades, las 4 festividades, ¿no? Que a nivel andino las celebramos. Pauca Raimi, Inti Raimi, Puya Raimi, el Capac Raimi, ¿no? Entonces también, o sea, hacemos el ritual del fuego, el Kushnichina, ¿no? En el que consiste el sahumar, el purificarnos con fuego, con humo, ¿no? Con ese vaho. También es época de cosechas, ¿no? En todos los Andes, ¿no? Asimismo, también no podemos decir de que no es San Juan, San Pedro, no se conoce también con esos nombres, ¿no? De San Juan, San Pedro, San Pablo. Acá aquí en Ecuador, en la parte norte mismo, hay otra provincia, Cotopaxi, ahí es similar, ¿no? A las festividades que los realizan los hermanos de Bolivia, ¿no? El Corpus Christi, cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, el Cristo cristiano, o sea, está simbolizado también como esa custodia como ese solcito, ¿no? O sea, imagínate, o sea, por eso es que en el mundo andino lo hemos acogido, no hemos rechazado, ¿no? O sea, toda la cuestión de Cristo, ¿no? O sea, nunca tal vez, o sea, no lo hemos rechazado, inclusive Cristo está simbolizado como
Viracocha, según nuestros mitos andinos, ¿no? Porque es un ser de barba, todo eso, los hermanos del Perú deben saber más que a mí. O sea, la cuestión de Viracocha, o sea, hay una similitud con el personaje de Cristo, ¿no? Y hay las festividades también solares, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que también vale conocer, ¿no? No, que no veamos, o sea, cuando siempre nos preguntan a nosotros, vea, ¿qué? Ya estás del Inti Raymi, muy bien, o sea, ¿qué es pues el Inti Raymi? O sea, ¿cuántos años tiene? Pues, ¿quiénes la celebran? O sea, que no es una festividad exclusiva de un solo país o de un solo pueblo, es de todos los pueblos quechua o quichua andinos, ¿no? Es una festividad andina y andino-amazónico inclusive, ¿no? Porque también en las márgenes del Amazonas también hay ese sentido. Hoy por hoy el Inti Raymi ya no es solamente una festividad andina. Hoy en dónde están los hermanos bolivianos, peruanos, sobre todo ecuatorianos. Sí, entonces, sea en Europa, en Japón, en Sudáfrica, en Estados Unidos, están organizando encuentros, ¿no? de Inti Raymi, donde nosotros, entre los paisanos ecuatorianos o peruanos, o sea, nos encontramos en esa festividad, en esa unidad, ¿no? Entonces, ya se ha mundializado la festividad del Inti Raymi, no es solamente por acá nomás, ¿no? Entonces, toda esa cuestión es gracias también a las diversas manifestaciones, ¿no? O sea, distintas, pero en el fondo, en el sentido es lo mismo. Pero claro, ya el baile o las cosas, los símbolos, pueden ser diferentes, pero el sentir es una sola, ¿no? A nivel de los pueblos quechua o quichuandinos, ¿no? Entonces, miren, o sea, esos detalles nosotros yo creo que no debemos olvidar cuando digo, ¿no? O sea, en la cuestión de la antigüedad, ¿no? De nuestros pueblos, de nuestras culturas, ¿no? Entonces, sobre todo, miren, todo lo que es como tenemos esta lámina en la parte derecha, todo en todo lo que era el antiguo Tawa cuatro, Inti Sol, suyo región. En las cuatro regiones del Sol se celebraban, o sea, con gran magnitud, ¿no? Con gran espiritualidad, las festividades del Inti Rey. Por eso digo de que esta festividad o las festividades del Inti Raymi o Hatun Puya, como decimos acá en el norte del Ecuador, es una festividad a la vida, una celebración a la vida, a la continuación del ciclo agrícola. Es una festividad espiritual. Si es que es espiritual, es ritual. Es una festividad astronómica. O sea, se debe todo al astro rey, al sol. Es una festividad agrícola. Claro, porque es época de cosecha. Sí, es una festividad de interacción. ¿Cómo nos interactuamos con las cuatro comunidades? Por eso, o sea, miren, o sea, yo soy ecuatoriano, pero al menos ya es bonito hablar de Tawa. Yo creo que el hermano peruano debe dar razón, ¿no? Al número cuatro, la simbología del Tawa, ¿no? Hoy hablamos de filosofía Tawa, de pensamiento Tawa. Entonces, esto yo creo que hay que generalizar, porque tiene lógica, ¿no? O sea, miren, o sea, cuatro estaciones del año, cuatro ciclos de vida, cuatro, yo qué sé, pachas, ¿no? Agua pacha, pacha, cay pacha, chaishu pacha, ¿no? Entonces, cuatro estrellas de la cruz andina. O sea, todo se basa en cuatro, ¿no? O sea, igualmente nosotros como pueblos quechuandinos, ¿no? O sea, nosotros como comunidad humana nos relacionamos con nuestra comunidad divina, nuestros dioses, ¿no? O sea, el sol, la luna, o sea, si es que usted es cristiano, Cristo, y los santos, etcétera, ¿no? Igualmente con la comunidad de la Pachamama o naturaleza, ¿no? Ahí están nuestros hermanos árboles, ríos, lagos, montes, los apus, todo eso. También con entre nosotros, entre la comunidad humana misma, ¿no? Sí, nosotros, o sea, somos de ahí aymaras, mapuches, quechuas, chipchas, aztecas, etcétera, todavía vivimos eso, ¿no? O sea, entre seres humanos, hermanos blancos mestizos, negros o afros, etcétera. Y también nuestra vida ancestral, es decir, nuestros difuntos. Nosotros no nos olvidamos. O sea, en las festividades de Inti Raymi también vamos a los cementerios para brindarle la comidita, la chicha también a los finados, porque ellos están adelantando, no es que se murieron, quedaron atrás. O sea, que la festividad también se hace en homenaje a ellos, ¿no? Entonces, miren, o sea, este, todo este conocimiento que le estoy compartiendo, o sea, tiene un sustento científico.
Por eso yo, ¿por qué les digo que es científico? Porque yo soy académico, ¿no? Entonces, en la academia esto, claro, no te dice, pero al ser yo académico y también practico esta cuestión en mi cultura, en mi pueblo, entonces yo doy esa interpretación, pues. ¿Por qué va a ser solamente una superchería? ¿Por qué va a ser solamente una festividad mundana? No es, pues, por eso se centra, ¿no? O sea, en esta cuestión de la sacralidad, ¿no? Y para eso tenemos evidencias más que suficientes, ¿no? En esta lámina, por ejemplo, ese tiesto, mira, con todos los días de la semana, los meses del año, ¿cómo es? Los dos equinoccios, los dos solsticios. Ya miren, o sea, tres meses, ¿no? O sea, es lo que hace 500 años los europeos no tenían ni los 12 meses, apenas tenían 10 meses nomás. Entonces, después de hace 500 años, ¿no? Papa Gregorio recién les armonizó el calendario, lo que nosotros sabíamos todos a perfección. Éramos más adelantados, 5 siglos más adelantados que Europa, ¿no? O sea, eso no nos hace reconocer, ¿no? Así que, estimados amigos, hermanos, o sea, yo creo que al Inti Raymi debemos ver, pero una festividad grande, no como una festividad de solo una cultura, ¿no? Como les digo, o sea, hay que ver con un enfoque, digamos, holístico, ¿no? O sea, global, ¿no? Y nosotros tenemos acá en el Ecuador, tenemos también simbologías que ya están, yo he visto en Bolivia también, ¿no? Este Ayahuama, para nosotros es Ayahuama, ¿no? Imagínate, o sea, los Carcas, los hijos de los Carcas, ¿no? En un concierto que dieron Kila Hatun, ¿no? Lo dieron en Bolivia, por ejemplo, mira, o sea, todos estaban con Ayahuama, ¿no? Y al zapatear, como que sentían ciertas vibraciones, ¿no? Mira, la Ayahuama es exclusivo de acá del norte del Ecuador, ¿no? Sí, entonces allá es fuerza, energía, no es simplemente cabeza, es el líder, el que lleva adelante, el que está encabezando, ¿no? Sea, es un personaje mítico, espiritual, o sea, que recordamos en todos los Inti Raymis, al menos acá en el norte del Ecuador, ¿no? Entonces, el Ayaún. Y así, de esa manera, pues nosotros todavía vivimos, ¿no? O sea, en estos días del Inti Raymi, damos de comer, ¿no? Como en estas gráficas, damos de comer antes del baño ritual, ¿no? En las vertientes, cascadas, sí, todo lo que es ese agradecimiento a nuestra Pachamama, ¿no? Miren, o sea, hasta en el siglo XXI, para hacer esto, o sea, no somos culturas vivas, ¿no? No somos culturas de museos. Entonces, como el hermano al inicio nos dio, como el Norberto Yagata nos brindó la música con esa flauta de carrizo, ¿no? Es algo típico de acá, de nuestro país, del Ecuador, ¿no? Entonces todavía la vivimos, la sentimos, ¿no? Entonces las ofrendas al fuego, el agradecimiento al sol, el tingo, ¿no? El tingo que en Perú, en Bolivia dice, ¿no? Acá los enfrentamientos tienen también una connotación de espiritualidad, ¿no? Porque más antes era, o sea, que las fuerzas eran puñetazos, ¿no? Ahora están utilizando armas blancas y otros, qué pena, ¿no? Pero en estas luchas eran entre los sectores, ¿no? Del norte, sur, del este, con los del oeste. Todo eso, ¿no? Hoy se está perdiendo, por ejemplo, esta cosmovisión de espiritualidad, de fuerza, de energía, ¿no? Y los zapateos, las bailadas, no eran con calzado, era pie descalzo, pie yucho, decimos en quichua, ¿no? Chaki yucho. ¿Y sobre qué? Sobre los chochos, sobre las cosechas de frijoles, habas, chochos sobre todo, hasta desgranar, se bailaba al son de la música monótona. ¿Qué es música monótona? Tal como nos gritó el hermano José Norberto Yagata al inicio. El mismo ritmo, mira, eso se zapateaba, ¿no? Hasta desgranar. Y por ese desgranar se le brindaba chicha o mote con vida, ¿no? Qué bonito, así, o sea, esta zapateada, por eso era una forma de trabajo, de minga, de ayuda, ¿no? Entonces, hoy ya no hay sentido. Entonces, pero cómo ha ido cambiando, pero en algo todavía se mantiene, ¿no? Entre otras simbologías, digamos, ¿no? O sea, de la manifestación del Inti Raymi, ¿no? Entonces, eso que les he hablado del Tawa, del 4, está en todo, ¿no? Nuestras festividades, nuestras fiestas, fechas sagradas. Y en Otavalo, con esto termino, sobre todo en mi pueblo, Otavalo,
tenemos un calendario específico, ¿no? En la semana del Inti Raymi, iniciamos el 22 de junio, la tarde del baño ritual, el 23 de junio. Cada 23 de junio existe el altar, ¿no? Una especie de jocha o castillos, o ofrendas que se las cuelgan o se las exhiben, ¿sí? Entonces, de productos, ¿no? Frutas, licor, dinero, gallos, etcétera, ¿no? O sea, y el 24 de junio es el día grande, precisamente los de influencia católica dan la misa al Santo San Juan, a San Juan Bautista, porque es su nacimiento, el nacimiento de San Juan Bautista, y también es el festejo grande del Inti Raymi, el día 25 de junio, es el día del gallo, de las aves, que se exhibe también a los castillos, el 26 de junio ya se entregan los castillos, o sea, las ofrendas, y aquí se practica el rito del aumento, por ejemplo, si que tú pides una gallina o un gallo, al año siguiente tendrás que venir con 2 gallos, ¿no? Si piden 10, al año siguiente 20. Es que es de dinero, si tú pides $100, al año siguiente viene con el aumento, ¿no? De 200. Sí, entonces a cambio de eso se les brinda comidita, agradeciendo todo eso, ¿no? Por la acogida y también por la entrega que se la realiza. Eso se lo hace entre el 25 y 26. El 27 de junio se dice que es un día para descansar, pero algunos no lo hacen, ¿no? O sea, acostumbran también bailar de casa en casa, ¿no? O sea, conmemorando estas festividades, ¿no? El 28 de junio, como ya son vísperas para San Pedro, se acostumbra a partir de las 6 de la tarde, al menos en mi zona y mi comarcas por alrededor, sí, hacer el saumeo, ¿no? Se hace quemar una especie de chamarrasca en todas las casas, y si es que hay algún huevo enfermo, también se les hace con el vaho, se les hace saumear, ¿no? Y para que salga de ese cuerpo enfermizo toda mala energía, ¿no? Y se impregna de energías positivas. Y prácticamente el Inti Raymi culmina el 29 de junio, el día de San Pedro, en el calendario cristiano. Sí, entonces de ahí, sobre todo, hay la participación de la mujer, ¿no? Es el día propio del Warmitushi, ¿no? Entonces, hoy por hoy están algunos, tal vez por el tiempo, están tergiversando la cuestión del Warmitushi, ¿no? Exclusivamente era el zapateo para nuestras citas, ¿no? El último día del Inti Raymi, al menos acá en la zona de Otavalo. Entonces, hoy, como les había mencionado, estimados amigos, el Inti Raymi no debe ser folclórica ni una festividad turística, no debe ser auspiciada por empresas como de bebidas alcohólicas o de gaseosas. O sea, debe ser financiado, sí, apoyado por nuestras comunidades para sentir el valor, ¿no? El valor de nuestros aportes, sea en dinero, en granos, más sobre todo, ¿no? En productos agrícolas, todo eso. Entonces deberíamos recuperar todo ese sentido, ¿no? Ese sentido de espiritualidad que es el Inti Raymi, ¿no? Entonces, eso yo podría así poquito, así compartirles, hermanos y hermanas, no sé si es que por el factor tiempo no puedo más, entonces si es que hay preguntas, estoy dispuesto para contestar. Claro, muchas gracias más bien por la intervención. Esto fue la representación también de cómo van realizando cada una de las festividades, también los días desde el 21 hasta el 28. Estaba explicado por Alfonso Cachimuel desde Ecuador. Shinami katipanchi mashiukuna, chayraya como mashikunawanka shuhatuna paita chayachipanchi, Ecuador mama llaqtamanta mikay rikuchikunata kikinkunawan pakta chishpa shamunahupanchi. Kay pachaypi kikinkunapas tapuykunata charishpaka killkapankichik mashikuna ñallami tapuchi pachawkunaman yalipashun. Chaypimi tukuyllapa tapuykunata imapas killkashkakunataka killka katishpa ña shinallata kaypi Johnny Mashi, Alfonso Mashi, shinallata José Mashikunapas kutichishpa katipanga. En este momento también vamos a dar paso, ¿sí?, al país de Perú. Está nuestro Mashi también listo, José Ramos López. Él es indígena perteneciente a la nación Canchi Cusco. Así es, activista de derechos humanos y difusor del quechua, traductor e intérprete certificado por el Ministerio de Cultura, antropólogo por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
También es maestrante de antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ayacucho. Tiene investigaciones en torno a memoria, género y violencia. Trabajó también como especialista en la identificación de pueblos indígenas u originarios en el Ministerio de Cultura. De esta manera vamos a dar paso y a recibir también a nuestro Mashi José Ramos, Ali Tutanta Charipay, Ali Shamushka Kapay Mashigu. Imaynayan kashankichis wayqi panaykuna llapa ullariqkuna hinallataq kaypi pikuna kashankichik kankuna tayta Luis, tayta Yoni, hinallataq tayta Luis huk tukuy napaykuy kay Perú suyumanta. Ari kunan punchaw rimaykusunchik kay inti raymi imaynataq pakarimurqa hinallataq imina hasta kanankama ruwakushan, ¿no? Muy buenas noches con todos los que están, similarmente con quienes me acompañan en la mesa. Hoy vamos a un poco plantear y entender el Inti Raymi que se da en el Perú y específicamente en Cusco. Entonces, una de las cosas muy importantes es comprender sus orígenes del el Inti Raymi y es justamente lo que voy a aproximarme en torno a esta pequeña conversación. Un primer momento que debemos de tener muy presente es explorar un poco y adentrarnos cómo es que surge, ¿no? El Tahuantinsuyo, al iniciarse principalmente en Cusco como un poder local que estaba mucho más arraigado a todo lo que en la actualidad es Cusco, tenía distintas formas de hacer la espiritualidad, de las formas de cómo sentir la fe, ¿no? Principalmente en relación con los malquis, que vendrían a ser los antepasados momificados, que esto viene de las culturas anteriores. Y asimismo también la presencia de otras entidades mucho más superiores a las que se tenía mucho respeto y que eran muy importantes en la vida cotidiana. Nos referimos en este caso a los apus, a los guamanis, ¿no? A las huacas sagradas que eran muy importantes. Pero cuando empieza a extender su dominio los incas, principalmente en 1430, Pachacutic al establecer y expandir el Tahuantinsuyo, empieza a ver la imperiosa necesidad de generar algo que pueda vincular a todos los pueblos, a todas las nacionalidades que eran parte, adheridas ya al Tahuantinsuyo. Y es así que entra con mayor fuerza el sol, el Taita Inti, y se convierte en un emblema mucho más general de todo el Tahuantinsuyo. Y es así que con Pachacutic se empieza a oficializar el Inti Raymi. Y es justo en Cusco donde de todas las nacionalidades, que aproximadamente hayan podido ser 300 nacionalidades, que se reunían en cada solsticio de invierno, que aproximadamente daba entre el 21 de junio, ¿no? Esta fecha no es tan precisa, donde todos los curacas, los caciques, las otras formas de llamar como los apus, los señoríos que existían, ¿no? Quienes eran gobernantes de estas nacionalidades, venían trayendo una infinidad de ofrendas, tanto para el Inca, pero principalmente para el Sol, para el Taita Inti. Y es así que esta relación del Inti Raymi debe ser comprendida como una acción política de relacionamiento y a su vez también de dar cuenta de de esta capacidad que tenían los incas al poder gobernar tan extenso territorio. Y los incas cada vez que llegaban a distintas nacionalidades, a distintos pueblos, no suprimían, como lo hicieron en el caso de los españoles, todas las deidades. Permitían de que la población pueda seguir teniendo ritualidades frente a sus deidades locales, pero sí implicaba y exigía de que puedan tener principalmente al Taita Inti.
Y es así que en esto se daba todo un intercambio económico, se reafirmaban los lazos, inclusive eran estrategias políticas, se daban los intercambios y afianzaban también las redes de parentesco. Había toda una ritualidad, actos de, por ejemplo, del consumo de la chicha, los sacrificios de la llama. Y aquí tenemos un dibujo muy sugerente que viene a ser de Guamán Poma de Ayala, que lo realiza, claro, en 1613, donde nos muestra dos fiestas importantes que eran dedicadas, institucionalizadas para el Taita Inti. Uno era que vendría a ser el Inti Raymi propiamente dicho en el solsticio de invierno y el otro el Kapaj Raymi, ¿no? O el Kapaj Inti Raymi, que vendría a ser ya en diciembre donde se daba el solsticio de verano, que era algo muy importante y que estaba asociado a a la renovación cíclica que existía principalmente por la centralidad agrícola que tenía en los incas. Y en la última celebración que se da es justamente en 1535 con Manco Inca, que debido a estas conflictividades y a la resistencia que se tenía con la presencia de los españoles y muchas otras etnias que ya estaban a favor o habían generado alianzas con los españoles, como por ejemplo los huancas principalmente, los chancas. Entonces, fue esta la última donde se realizó en su misma forma. Sin embargo, más allá de esto, no tenemos registros principalmente. La forma en cómo nos aproximamos a lo que nos han dejado son principalmente estas crónicas. Y es a partir de las crónicas que podemos darnos cuenta en estos cambios y cómo la evangelización, esta política de española de la extirpación de idolatrías, de la conexión que se tiene con la Pachamama, con los Apu Guamanis, con las huacas, va a cambiarse y va a distorsionarse totalmente. Y es justamente el virrey Francisco Álvarez de Toledo quien va a iniciar la prohibición porque a pesar de tener un poder político, administrativo e iniciar la evangelización, mucha de la población seguía realizando el Inti Raymi, ¿no? Como una forma de agradecimiento y de renovación cíclica del mismo tiempo. Entonces, a partir del 1572 se da una fuerte extirpación de idolatrías en tal magnitud que se empieza a desplazar y a reemplazar con el Corpus Christi. Y todas las acciones, los bailes festivos, la ritualidad, por ejemplo, en el Inti Raymi, todas las panacas que existían, que eran como los ancestros de los incas, en el Hanan Cusco y el Urin Cusco, llevaban a sus momias, que eran muy importantes para la conexión y el diálogo, no solo con los apus, sino también con con los mismos deidades que existían, ¿no? Principalmente. Y entonces es ahí que los malquis se sacaban en una forma de procesión desde el Coricancha, el templo de Coricancha, hasta Sacsayhuamán. Pero con estas modificaciones, el Corpus Christi va a introducir y va a resignificar esta misma acción para poder amoldanar el Inti Raymi y el desplazamiento del Corpus Christi. Y hasta la actualidad podemos ver que en el Corpus Christi, y así como otras festividades en otras regiones que se han impuesto con mucho mayor fuerza, que vendrían a ser el de San Pedro, el de San Juan, que están mucho más asociadas tanto al agua y también al fuego, que en la actualidad se dan, ¿no? Y es recién en 1944 donde por iniciativa del movimiento indigenista de poder darle un nuevo rostro y a su vez también por dar e incentivar políticas turísticas en el Cusco, donde se va a recrear nuevamente el Inti Raymi. Y para eso van a utilizar principalmente las crónicas dejadas principalmente por Garcilaso de la Vega, por cronistas españoles, José de Acosta, ¿no? Pedro de Sarmiento, que desde su mirada intentan dar cuenta en cómo la religión
católica también combina y dialoga con lo que existía en los incas. Y es así que se va a generar una imagen un poco distorsionada y dando mayor énfasis en imaginar, inventar, porque no existen evidencias explícitas de cómo ha sido toda esta ritualidad, sino solo que conocemos a partir de la existencia de las crónicas que han estado mucho ligadas de su punto de vista occidental, de los mismos españoles, ¿no? Y como una forma también de legitimar esta invasión que hicieron. Entonces, a partir del gobierno distrital de Cusco, se empieza a establecer un guión oficial donde van a estar principales antropólogos de renombre como José María Arguedas, ¿no? Luis Valcárcel, que van a dar este tamiz de cómo debería ser esta ritualidad y que se empieza a oficializar desde 1952. Y es en 1990 donde esto va a cambiar y va a tener ya no solo una festividad con fines turísticos, sino que también se va a asociar al papel del alcalde, por ejemplo. Y es justamente el alcalde Daniel Pérez Estrada quien va a establecer un recorrido mucho más para dar cuenta de este encuentro de los tiempos y principalmente en esta plaza de Jaucaipata, donde se va a realizar estas incorporaciones que hasta la actualidad se dan. Esta imagen que pueden ver corresponde a la primera significación que se da más con fines principalmente turísticos, de reivindicar lo indígena, que en esos tiempos se hablaba mucho más de lo indio, el rescate de lo indio, una palabra bastante despectiva en la época principalmente gamonalista, de hacendados, y vamos a ver aquí esta apuesta indigenista de dar cuenta de que existe una presencia de lo grandioso que fue los incas y que los indios de la actualidad lo siguen teniendo. Era esa la forma en cómo era leída, ¿no? Y pensada principalmente como una forma de espectáculo para los señores hacendados y la participación misma de los pueblos originarios, quechuas, en estas acciones no eran como iniciativas dadas reivindicativas, como el caso de Ecuador, sino que han sido sugestionadas. Y es así que se empieza y en la actualidad podemos ver que es toda una teatralización movida por una gran cantidad de ONGs, de presencia de empresas turísticas y también estatales donde reivindican. Es más, cada año participan los presidentes, por ejemplo, para poder dar su mensaje a la nación. Hay todo un despliegue que lo acompaña no solo la oficialización de cómo se da, como ustedes podrán darse cuenta, comienza en el templo de Coricancha, ¿no? Donde se auguran los primeros salidas del sol, ¿no? Se da una ritualidad inicial, luego se hace todo un proceso de camino hasta la Plaza de Armas y en el cual se hace una teatralización de cómo participaban también las aproximadamente 300 nacionalidades de los cuatro suyos, ¿no? Y luego de eso se dirige a Sacsayhuamán para culminar con un mensaje donde se da cuenta cómo va a ser una predicción agrícola, si va a ser un buen año, mal año, ¿no? Y a su vez se hace toda esta ritualidad y el sacrificio de la llama, que se da hasta la actualidad y luego le antecede un conjunto de intervenciones rituales donde se dan ofrendas de la Amazonía, de la zona alta, de los valles interandinos, de la costa, los espóndilus, por ejemplo, un elemento muy fundamental que ha sido como un objeto muy preciado, y a su vez todas estas ofrendas que anteceden. Pero frente a todo ello, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta esta imagen, ¿no? Que muestra en el anda de quien personifica al Inca y todo su séquito real que van transitando. Este, por ejemplo, es el templo de Coricancha, donde podemos darnos cuenta de todo este despliegue que existe, ¿no? Y siempre la presencia de los cuatro suyos.
Y esta fotografía, por ejemplo, podemos ver que es en el mismo Sacsayhuamán, un lugar muy importante, ¿no? Donde se desarrolla y se da justo en la parte céntrica está el Usno, que viene a ser una construcción, una pirámide trapezoidal, donde se dan todos los agradecimientos y se da la ofrenda respectiva, con mucha musicalidad de bastante variedad de toda la diversidad que existe en el Perú, inclusive vienen personas de Ecuador, de Chile, Argentina, Bolivia, con sus respectivas ofrendas y también su música, ¿no? Pero esta fotografía que vemos es el Corpus Christi, que es mucho más popular a diferencia del otro, ¿no? Aquí puedes ver una gran cantidad de personas que participan y participan no solo en este recorrido que está guiado por lo católico, sino que también entremezclan y se resignifican la forma en cómo se desarrolla o ha ido desarrollando el Inti Raymi. Yo considero, ¿no? Y esto postulo, y a su vez también Valderrama también postula que a través de procesos sincréticos, ¿no? Han ido desplazando todas estas lógicas de festejar de manera mucho más interna, como un agradecimiento a partir del Corpus Christi. Y no solo ello, existe un gran despliegue dentro de esta ritualidad, de cómo antes se vivía y cómo se ha ido transmitiendo generación en generación para dar cuenta de otras manifestaciones que no necesariamente están plegadas en lo que oficialmente se celebra el Inti Raymi por el Estado y por muchas entidades en el Cusco, ¿no? Y hay una palabra que se utiliza mucho que es el Haiwarikui, que vendría a ser ofrendas dedicadas principalmente a los Apus Guamanis, porque es una temporada donde se agradece, se recoge todas las cosechas, se empieza a hacer el chuño, por ejemplo, un elemento muy importante, el charqui, y es aquí donde se da cuenta y se agradece a los múltiples apus que existen, desde el apu mayor, el apu Colloriti, por ejemplo, hasta los apus menores como el Salcantay, Jururu, Chunta Chunta Alcalde y entre otras tantas que existen en el Cusco. Y son estas lo que yo podría advertir que son formas descentralizadas de cómo se da el Inti Raymi. Y a esta la acompaña una musicalidad que es mucho más local y que principalmente se centra en el agradecimiento. La hoja de coca, que es algo muy fundamental, los pututus o los churos, como se llama, los pincuyos, ¿no? Las antaras que hacen presente. Y a su vez también el 21, como se da el solsticio de invierno, también significa algo muy importante que es el inicio de la época, ¿no? Que se renueva justamente para esperar toda la temporada que viene de las lluvias, con la preparación de las tierras, el chajmeo, y a su vez también dar cuenta de este fin que vendría a ser justamente la cosecha. Entonces, esto y se está dando en muchas que se interpreta como el Año Nuevo Andino, que yo considero que también es una nueva forma de esta temporalidad cíclica y que no es lineal en el caso como en la actualidad es nuestro tiempo y nos pregona, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también, y hay múltiples iniciativas de muchas comunidades, y yo sí considero que hay una participación mucho más masiva de las personas, mucho más espontánea y que va arraigada principalmente a cómo se vive esta relación entre el Apu Guamani y a su vez con las mismas personas que escapa mucho más allá de las acciones reivindicativas o turísticas. Y creo que es en esta misma medida en cómo también se ha ido reivindicando en Ecuador, ¿no? Entonces, con todo ello, yo lo que les he ido mostrando a grandes rasgos, y espero no haberme extendido en el tiempo, es justamente cómo en el Inti Raymi, de ser una propuesta, una acción oficializada por los incas, con la presencia española, se ha ido diversificando
y no ha desaparecido. No existe un vínculo o algo específico como en el caso de Ecuador o en el caso de Colombia, sino que se ha ido descentralizando a acciones mucho más cotidianas y que tú te vas a una comunidad quechua y toda la comunidad dice, Ari, kunan punchau, llapa kai rurukunamanta, imakunam kai puncha, kai watapi, sumak kurja, sarapi, ¿no? Añopi, mashwapi, chaykunata, sumakta, Hay warikusun apukunaman, ¿no? Dice, hay que dar una ofrenda de agradecimiento para poder seguir vinculando. Y en realidad lo que nos muestra esta diversidad en muchas comunidades es justamente una nueva forma de pensamiento que hasta la actualidad sigue vigente, que es esta epistemología, esta ontología, esta forma de relacionamiento presente y a pesar de los múltiples impactos que tiene la globalización, la modernidad, en los Andes se sigue teniendo muy presente. Y los apus, y a partir de la coca que se dan estas ritualidades, permiten este relacionamiento que a veces no es muy entendido por muchas personas y que inclusive cuestionan como una forma de esencialismo, como una forma creada, inventada, y que en la actualidad se sigue dando y espero de que esto también nos pueda dar cuenta, esta pequeña reflexión, de que nosotros pensamos como indígenas, sentimos y que existen seres que están muy presentes en nosotros. Y en el caso del Perú, principalmente los Andes, están los Apu Guamanis. ¿Te sucede algo? Vas al Apu Guamani. ¿Quieres que tu cosecha pueda estar mucho más próspera? Vas al Apu Guamani. Tienes susto, te enfermas, te da el pacha, el mal aire. Vas al Apu Guamani y el Apu Guamani, hasta inclusive en cuestiones de negocio, es quien te brinda esta prosperidad, porque es una relación que se teje entre ellas. Y muchas gracias. Muchas gracias, más bien a usted. Agradecemos la participación de José Ramos desde Perú. Chinamicán Mashikuna, hemos tenido la intervención ya de los compañeros tanto de Colombia, Ecuador y Perú. Chinami Katipanchi Mashikuna, Kaipachapi Kanyami Tapui, Pachaukunama Yalishka Kapanchi. En este momento pasamos ya a las preguntas. De antemano agradecemos cada una de las intervenciones, quienes han dicho, han participado con cosas puntuales sobre cada uno de los países, Ecuador, Colombia, Perú. Y claro, por supuesto, tenemos también preguntas, comentarios que están ya realizando durante la transmisión. Estaba ya leyendo poco a poco. También vamos a ir leyendo cada una de ellas, las preguntas un poquito más interesantes. En este espacio también Mashi Alfonso, Johnny, el mismo José Mashiu, no sé si tienen también preguntas que hacer a sus ponentes, a sus compañeros de esta mesa. Pueden interactuar un poco, pueden dialogar un poco, complementar con algo o a su vez realizar algún tipo de preguntas. No sé si tenemos eso, Mashibukuna, en este momento podríamos realizar ello. José Ramos Mashi, Luis Alfonso Mashi y por supuesto Johnny Mashi. Sí, creo que me pueden escuchar. Ari, Ari Mashikuna. Mientras tanto, vamos a ir leyendo también Ali, los comentarios. Sí, Ari. Ali, Shinayupechan, Mashikuna. Yachachik, sí, sí, ¿Puede? digamos, Sí. una de las situaciones que quisiera acompañar, digamos, de pronto escuchar a los compañeros que están aquí, tanto a, a Mashi José Ramos como a Mashi Luis Alfonso. Acá, digamos, en esta zona de Colombia, en general, pues territorialmente no fue muy fuerte la presencia incaica. Sin embargo, pues somos pueblos andinos y el llamado que estamos haciendo desde nuestro territorio para fortalecer el Inti Raymi es también ahondar
en la esencia del Inti Raymi, digamos, en el tiempo actual. En este tiempo nos hemos convocado. Por eso la propuesta que hemos lanzado desde Colombia es precisamente que a través de estas nuestras ceremonias andinas eh, forjemos lazos de unidad con nuestros demás pueblos, independiente, como les decía hace algún momento, independientemente de los matices con los que en cada territorio celebramos, ¿no?, esta festividad, porque sí hemos observado que a veces, digamos, las dinámicas de Inti Raymi, al igual que otras ceremonias, a veces nos marcan como algunas diferencias que nosotros las sentimos insalvables, pero yo digo que en el fondo esas diferencias no son insalvables porque estas ceremonias nos marcan que nuestra espiritualidad está muy ligada a la naturaleza, muy ligada a la vida, ¿sí? Y a sentirnos parte de esos ciclos. Entonces, digamos, cómo gestar que en cada territorio siempre llevemos como esa palabra de ir gestando nuestra unidad, que sea una interculturalidad entre pueblos andinos y amazónicos, lo que nos dé la fuerza para que, digamos, el resto del mundo de alguna manera vean eh, los mensajes que tenemos hacia ellos, desde ese amor a la naturaleza y a la vida. Pai, pai, y pai, chani. Ari shinami kan mashiku kaygupina imatapash rimangapa munashpaka rimapankichilla Alfonso Mashi, Shayata José Ramos Mashipash. Si quieren complementar con algo, intervenir con algo, es espacio, como decíamos, es un conversatorio, podemos hacerlo. Mientras tanto, vamos a también ir leyendo los comentarios que vienen realizando. En este momento vamos a dar espacio a cada uno de ellos. Si me permiten, voy a ir leyendo así brevemente todos los comentarios que han llegado. Hay muchísimos, la verdad, ojalá demos alcance a todo. Y dice, vamos a empezar, dice Sumaktuta de Yapaychpa, dice Stalin. Mashi Freddy dice, buenas noches a todos. Ernesto Saranzi, Pachami Mashikuna, Kai Rima Rikunaka, Shinamikan, Lucila Tocago, Mashigo, Johnny Palacios, Ajituta Tacharipa y Colombia, Mama Yaktaka, Taquita Rurapan, Churice. Está preguntando si en Colombia realizan también bailes zapateos, así como en Ecuador. Ya les vamos a buscar otra pregunta también para... Sí, tenía por aquí otra preguntita que dice también, Maizuma Mashi Kushikunchik dice también, Kuri Kinti dice Alituta Mashikuna, Shuhato Unapaita Chaskipaichik, Inti Reimi, Huyayay, Runa Kunaka, Kaipimi, Kanchi. Chul, aquí estamos los indígenas, que viva el Inti Reimi. Felicitaciones, dice Mercedes Vicente también. Mashigu Kuri Napai, a ver, aquí dice también Feliciano Mashi, dice Inti Raymi es una fiesta andina culturalmente, la herencia de la gran civilización de los incas. Está preguntando, a Luis Alfonso Mashi realiza la pregunta. Vamos a ir así, preguntas, y después vamos a terminar con un pequeño resumen y de paso respondiendo también estas pequeñas inquietudes de la misma forma, empezando desde Colombia, Ecuador y culminaríamos con Perú. Hay otra pregunta, dice, ¿alguna vez hicieron la ceremonia del Inti Raymi en el panecillo? Dice, ¿lo volverán a hacerlo? Está preguntando. A ver, acá también dice, nosotros como personas de la ciudad, a ver, esta pregunta, nosotros como personas de la ciudad que no pertenecemos a alguna comunidad indígena, ¿cómo podemos apoyar espiritualmente esta gran celebración? ¿Sí? Dice esto. También la juventud, si están practicando las siembras y cosechas de las semillas. Por aquí tenía una preguntita, sí, que estaba justamente realizada para el compañero de Perú. Aquí está. Miles de años atrás había culturas chinas, rusa, egipcia, griega, azteca, maya, inca y otras. ¿Cuál de ellas fueron madres de todas las civilizaciones de la humanidad? Gracias por su análisis, hermano de Perú. Arim, Shinami Katipanchi, a ver, Kaipica, aquí dice cómo están trabajando para estas costumbres sean relevantes y no tomados como folclore, dice.
¿Ari? Chinami kan, kunata, kaipi, kunata, chayachkamanda, y yupay chanchi, agradecemos a los que están viendo esta transmisión. La finalidad de esto, pues, era sobre todo analizar cada una de las intervenciones y sobre todo conocer, saber qué festividades o cómo es la forma como la que están llevando en sí en los diferentes países, en los hermanos países de Colombia, también de Perú y por supuesto en Ecuador. Las participaciones han sido puntuales, interesantes, la verdad. Podríamos, como conclusión, para mi punto de vista, decir que solo en nuestro país de Ecuador realizamos el zapateo, la danza durante varios días. En Perú, son ofrendas, rituales, ceremonias y un poco también en Colombia. Vamos a dar como una pequeña respuesta, digámoslo así, a estas preguntitas y de paso, si es que tienen algo, pues de la misma forma, complementar ya como última intervención para estar cerrando este conversatorio. A ver si nos ayuda, por supuesto, Johnny Mashi, ya con las últimas palabras, de paso respondiendo también para cerrar esto. Johnny Mashigo, Kikimba Pachagu, ¿me puede participar, por favor? Mm, Yupay Chani, chico José Luis. Sí, esa es una pregunta que también es recurrente y efectivamente cuando visitamos los pueblos hermanos del Ecuador, es ahí donde encontramos el zapateo. Eh, Acá, digamos, estamos en proceso de recuperación de nuestras ceremonias propias y, digamos, hay siempre como esa división. Si hacemos Inti Raymi ligado a la experiencia, digamos, un poco más antigua de nuestros hermanos del Ecuador, o si forjamos un Inti Raymi desde nuestro sentir y nuestra cultura propia sin desconectarnos de esa esencia andina. Entonces, hasta ahora el camino que hemos tomado es seguir fortaleciendo la ceremonia, pero con lo que marque acá, digamos, el territorio y con lo que marquen los mayores y los diferentes pueblos que están acá en este territorio. Esa sería mi respuesta. Yupaychani Mashiu, Kikimba, Rimashkamanda, Shinareta Kuti Chishkamandapash. Vamos a dar espacio también al compañero José Ramos, a ver si nos ayuda respondiendo esas preguntas. También, como conclusión, realizando algún complemento que tal vez por ahí se quedó y sobre todo, pues, las preguntitas puntuales que realizaron, si nos ayuda respondiendo José Ramos Mashiu, Rima Paija Mashiu. Ayanchai, que sí, comenzando un poco en cómo podemos apoyar a esta celebración. Uno de los aspectos muy fundamentales es que la cultura andina y lo que significa asumirse, pensarse como indígena distinto a las personas que tienen mucho mayor presencia, un pensamiento occidental y que es justamente cambiar un poco la mirada para ver cómo tantos saberes, arquitectura, tecnología, medicina ancestral, formas de cuidar el parto, curaciones, hasta ver, cuidar el ambiente a través de la siembra y cosecha del agua, por ejemplo, que en muchos lugares se da, las técnicas agrícolas, la diversidad agrícola que existe, la siembra de papa, toda su composición que existe, hay mucha sabiduría que simplemente ha sido catalogada como algo tradicional, algo que está en extinción. Y yo creo que la idea es darle el mismo valor que damos a otros conocimientos que nos enseñan desde el occidental, desde la escuela, como algo que es científico y los saberes de nosotros también son científicos que tienen una naturaleza distinta. Y una de las acciones que podemos hacer es reconocer el mismo valor que tienen nuestros conocimientos y que por más que uno viva en la ciudad, hay, por ejemplo, en las formas de decir, tú vas a la vecina, a la casera y le dices,
puedes amuentarme alguito, te amuenta algo, esa es una forma de los valores andinos, que está mucho más en el Aini, expresado de distinta forma. Cuando se realiza, por ejemplo, los matrimonios, las formas de celebración de cumpleaños, unos van con regalos, luego dan, estas mismas son las otras formas de cómo antes se daban el Aini y ahora han sido actualizadas de distinta forma. Entonces, existen muchas prácticas que en la actualidad, hasta en las zonas urbanas, se está dándose y creo que nuestra mirada es dar cuenta de ello, no deslegitimarla y hacer acciones que puedan ayudar a frenar, por ejemplo, la violencia, el racismo, la discriminación. Si nosotros somos parte vemos acciones que se dan cotidianamente en el Perú muchísimo, pero podemos también tener una acción de frenar estas violencias que se siguen dando. Lo otro relacionado es que el Inti Raymi, yo considero en el caso del Perú, si bien es cierto hay una propuesta estatal con fines mucho más turísticos, con fines de rescatar cómo era antes, buscando un poco la esencia, ¿no? Quizá hay un poco, se da la folclorización, pero sin embargo, si nos vamos a las comunidades, nos vamos al sentir y nos vamos a estas festividades, como por ejemplo se da la peregrinación al Apu Colloriti, donde muchas personas de distintas nacionalidades van desde Cusco hasta el Nevado de Ausangate. Es toda una travesía acompañada con música. Claro que hay, ya los españoles han puesto un nuevo santo que es el santo de Colloriti, el señor de Colloriti, pero lo que les mueve es mucho más, es el Apu que está presente ahí y hay acciones que justamente debe ser entendida. Junio como un musu juata, porque es el momento donde se reafirma estos vínculos relacionales, no solo entre runa runa, entre hombre hombre, sino entre runa y Pachamama, runa y los apus. Y esto es algo muy fundamental porque es lo que asegura la pervivencia de que exista un buen tiempo, una buena cosecha, de forma de agradecimiento. Y aquí los apus dan una forma de tutelaje, de guiar, de ayudar, de dar sabiduría a los hombres. No es como la religiosidad católica, ¿no? Donde sanciona, busca tu pecado, busca las acciones que haces para que tú puedas redimirte, sino que aquí es más bien para establecer y enaltecer este vínculo que existe. Y en torno a que si existen sociedades y civilizaciones mucho más antiguas, en los Andes, el pensamiento que existe, y esto concuerdo mucho con la reflexión que hacía el Mashi Luis, de que hay una forma de conectarnos con la naturaleza, con la tierra, porque la agricultura es algo muy fundamental y que es millones y millones, bueno, una buena cantidad de tiempo que ha podido darse cuenta de estas herencias de conocimientos que se han ido cultivándose. En Perú, por ejemplo, existe Caral, que era una primera forma de civilización que donde se ha encontrado el proto-quechua, existía la domesticación por ejemplo, de la papa, ¿no? Usos múltiples, alianzas entre la Amazonía. Entonces creo que es una primera forma en cómo podemos también descentralizar y que no necesariamente Occidente nos ha ido enseñando. Es más, para que se puedan dar múltiples sociedades, múltiples nacionalidades como los incas, los mayas, aztecas, no hemos tenido tantos contactos con otras culturas, ¿no? Como en este caso principalmente de la China o de Roma, entonces, yo creo que va en esa línea de nuevamente ir revalorando estos valores éticos, porque en cada festividad lo que se pone es los valores éticos de compartir, de que uno es mucho más persona cuando mucho más da, de también de ofrendar y tener la centralidad a la tierra, a los apus, porque es lo que nos permite seguir existiendo. Y lo tercero que es fundamental
es que estas acciones, estas ritualidades deben también llevarnos a pensar cuán humanos somos, cuán runas podemos ser, ¿no? Entre runa cuna. Alipacha mashigo yupaychani kikinba shimi kunata kaypi kimichishkamanta. Muchas gracias, Mashi José Ramos. Excelente la conclusión que realizó sobre la relación que debe existir siempre de los runas, sobre todo con la Pachamama, ¿sí? No verle como objeto, sino más bien como sujeto también a la Pachamama y siempre pues velar en bien de ellos. Shinamikak mashigukunat, shinapash kay pachapi ñakutin Alfonso mashiguta ñapuchuka shimiyukunata karashpakachu, mañayta churapanchik ñami pachawakuna faina tukurishpa shamupan, shinaka Alfonso mashigupash kaypi ñapuchuka shimiyukuta kimichishpa sakipay mashim. Yupaychani, Mashi José. Ñuka yuyani, kay rimarinakuikunaka tukuylla mana hamutayta usharrin. Hinapa shagutalla, kay rimarinakuita paktachimushkamanta, yuyani Perú, Colombia, ashata, mutsurin yajone ñauparina, rikcharina, taripana, shushu kay unanchaykunata rikuna yari. Colombia pika estaban pisita yajune, shinapa chaykunapi yanapaita rikurina yajune. Bueno, lo que digo es que está bien, ¿no? Este reconocimiento que igualmente los hermanos del Perú y como también de Colombia vean a esta revitalización que lo estamos haciendo, ¿no? Todos los países andinos. Pero un poquito yo diría que tal vez en el sentido de que el Inti Raymi, al decir, yo dije que es una festividad milenaria, así es. eh, Tal vez falta, ¿no? Tal vez falta, tal vez un fortalecimiento, porque sí estamos revitalizando, sí, pero falta fortalecer y para eso se requiere en nosotros mismos tomar iniciativa, ¿no? De recuperar nuestra identidad de uno mismo, de quién soy y a nivel de familia, quiénes somos. O sea, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra identidad? Inclusive eso debe iniciar desde nuestros nombres y apellidos. ¿Realmente conocemos nuestros nombres? ¿Sabemos los significados de nuestros nombres y apellidos? Como es el hermano José, creo que hablaba mucho de los apus. Así es, o sea, muchas veces también, o sea, debemos ver a los apus como entes tangibles, que podemos coger, o sea, necesitamos también coger. O sea, por eso es que nuestros abuelos nos han, o sea, lo han hecho también, tal vez en objetos de barro, de piedra, es que necesitamos eso para sentir, pero también es intangible. Por ejemplo, al Hatun Punchigo, Pachacámago, a Chiltaitico, acá decimos, o sea, es algo intangible, pero nosotros la vivimos, o sea, eso es lo que llamamos la comunidad divina, ¿no? La comunidad divina es el sol, hemos dicho, están los astros, la luna, las estrellas. Igualmente, también no hay que rechazar toda la simbología cristiana, es que no hay que caer en el fundamentalismo o en el extremismo, ¿no? Que algunos hermanos o hermanas están también con ese enfoque, ¿no? Que no quieren saber nada de lo cristiano. Yo creo que todo de cualquier credo religioso, o sea, todo lo positivo, ¿no? O sea, yo creo que debemos más bien enriquecernos, debemos compartir, debemos también, o sea, claro, en eso nosotros tenemos lo nuestro, sí, pero compartamos también, o sea, necesitamos para enriquecer y también para irradiar, no solamente entre nosotros, sino también a todos los pueblos del mundo, ¿no? Igualmente alguien decía de que de los chinos, o sea, de los romanos, ¿no? O sea, acá en nuestra América, por ejemplo, hay evidencias históricas de que, y es considerada como en los inventores de la escritura a nivel del mundo, ¿no? Y como la primera cultura súper adelantada, ¿no? Los sumerios. O sea, por ejemplo, la cultura sumeria de Mesopotamia. Ellos ya vinieron, ya
vinieron acá, todos los continentes, eran grandes, o sea, navegantes, investigadores que vinieron a contactarnos, no vinieron a robar, sino a intercambiar, o sea, conocimientos, saberes. Por eso también muchas de nuestros conocimientos, como estas actividades solares, tiene relación también con los de la cultura sumeria. O sea, entonces, y también, o sea, evidencias también se los encontró. Por ejemplo, esa fuente magma que existe en Bolivia, aquí en el Ecuador, en la cueva de los Tallos, en la provincia de Morona, Santiago, donde se encontraron, o sea, evidencias que realmente, o sea, lo opacaron o que lo ocultaron algunos intereses del grupo de científicos de élite que no quieren que nosotros, o sea, aquí en nuestra América, también estuvimos, ¿no? En nuestra Via Yala, mejor dicho, tuvimos, ¿no? Ciencias, tecnologías, conocimientos científicos más adelantados que Europa. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué corona tienen ellos, o sea, los griegos o los romanos, para que se diga que todo viene de ahí? Porque, o sea, por eso es que yo como académico también, o sea, tengo mucha resistencia en nuestros artículos, por ejemplo, que escribimos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque siempre dicen, o sea, no hay un fundamento científico. O sea, cómo va a haber un fundamento científico si, o sea, nosotros, o sea, lo que hacemos es recopilamos la memoria de nuestros abuelos? O sea, y eso vale más que cualquier otro científico que esté ahí denominado miles de veces. O sea, ¿qué carajos importa eso? O sea, para nosotros le importa, o sea, lo que importa es la memoria de nuestros abuelos, abuelas, o sea, ellos la biblioteca, ¿no? Y lo mismo en los laboratorios. ¿Acaso que las máquinas laboratorio para nosotros, la chacra? Ahí en la chacra está todo, ahí está la vida, ahí está la medicina, ahí está la astronomía, ahí está prácticamente todo. Eso debemos investigar. Yo daría un mensaje a los Wambras, ¿no? A los jóvenes de este tiempo, de los tres países o de toda Abya Yala. No se olviden, pues, o no se desliguen, pues, de la chacra. Pero ahora ya no están valorizando, o sea, las chacras, o sea, los abuelitos con tanto sacrificio adquirieron a los hacendados, o sea, recuperando nuestros propios terrenos y las herencias lo están vendiendo para comprar tal vez un cajón de latas con 4 ruedas, o sea, piensan de que eso es más importante, ¿no? O sea, que de producir, o sea, nuestra tierra, ¿no? O sea, solamente el indígena, el runa, ¿no? El quechua, si es que realmente coge su pala, su asadón, su palondra, o sea, su instrumento de tarea, ahí puede sentir, ¿no? Y realmente tiene propiedad para hablar. Caso contrario, no, o sea, digo, lo mismo, ¿no? O sea, deben participar en los rituales, ¿no? En los rituales. Deben sentir, ¿no? O sea, y practicar. Caso contrario, no. O sea, por eso es que realmente yo les invitaría a que reflexionen, ¿no? Sobre todo la juventud, ¿no? Y también la gente adulta, ¿no? O sea, hoy con esta presencia de las sectas religiosas y también de los medios de comunicación, existe un lavado cerebral, o sea, inclusive ya nos hacen, si es posible, estirpar hasta nuestro espíritu e inculcarle, o sea, algo ajeno, exógeno, ¿no? O sea, eso sí es peligroso, ¿no? O sea, más bien nosotros utilicemos las herramientas tecnológicas del enemigo, o sea, sí, para poder inclusive equiparar o lograr vencerlas, ¿no? En caso contrario, si es que, por eso digo, no hay que ser fundamentalistas ni extremistas, o sea, no caer en el plano del indianismo, ¿no? O sea, más bien debemos ser un poquito más, o sea, visionarios, ¿no? O sea, debemos ver un poco más allá, ¿no? O sea, compartir conocimientos, tecnologías, muy bien, pero sin olvidar nuestras raíces. Entonces yo creo que ahí está, o sea, el fundamento mismo de nuestra cultura, ahí está también la esperanza, ahí está el futuro también de seguir con la celebración de estas festividades. Como vuelvo y repito, estas festividades del Inti Raymi o de los 4 Raymis, no es solamente ya a nivel andino, hoy esto se ha mundializado, ¿no? Qué bien, pero también recuperemos el verdadero significado, la esencia de estos Raymis. Eso sería todo, estimado José Luis. Y amigos. Sí, muchas gracias. De esta manera hemos venido culminando, hemos desempolvado en sí el significado del Inti Raymi. Agradecemos infinitamente a cada uno de los participantes, desde Colombia, a Johnny Palacios Mashi, desde Ecuador, a Luis Alfonso Mashi también, y por supuesto desde Perú a José Ramos Mashi.
Por motivo de tiempo, esta conversa podría alargarse hasta más no poder, pero por motivo de tiempo, pues debemos cerrar nuestra transmisión en este momento, agradeciendo ante todo a los que siguieron esta transmisión también y esperemos haber llegado con el conocimiento, esperemos haber llegado con muchos saberes que no sabemos prácticamente, no tenemos conocimiento de ello, debemos nosotros también ir aprendiendo poco a poco, revitalizando, fortaleciendo estos saberes que es muy importante en la actualidad, sobre todo para la juventud que en sí ha ido perdiendo poco a poco y han visto, sobre todo en nuestro país, al Inti Raymi como una fiesta y más que simplemente se baila, se bebe, que la diversión y todo prácticamente han visto de forma a la cháchara, como decimos vulgarmente. Shinamikawa Mashirokuna, Shinaka Tukuikunata Kutimbash Yupaichanim, agradezco nuevamente a todos los que siguieron esta transmisión, sobre todo a los compañeros que estaban llevando adelante este programa, este conversatorio, a los tres compañeros, la hermandad, la unidad de los pueblos, esperemos siempre prevalezca y podamos ir logrando más espacios de esto, de este tipo para nuevos conversatorios, nuevos diálogos, nuevo compartir de conocimiento, de saberes. Mashiu kunam. Yupaychanchi kutimbash. Kaipimi sakripanchi tukuykunata. Kaipimi ñaki kinkunawan yupaychanchi nishpa anchuripanchi. Que tengan todos una buena noche. Muchas gracias a todos, hermanos de Colombia, Ecuador, Perú. Muchas gracias. Yupaychani mashikuna. Shupachakama. Yupaychan. Yupachani, Tupananchiskama.